Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, panorama profético, en nuestro programa número 14 desde el aire de Logos FM 92.3 en el Gran La Plata. También saliendo por streaming en estos momentos en Noticias del Futuro, panorama profético. También y después todo lo que hacemos lo subiremos a nuestra página de YouTube que se llama Inminente Final, Apocalipsis Explicado, ya en vísperas de Nochebuena, con todo el preparativo de la iglesia para el acto que vamos a hacer hoy en la Plaza Belgrano de Citibel a las 20:30 horas. Así que a los que son de esta zona los invitamos a que se acerquen a esta celebración en la que vamos a recrear todos los hechos que rodearon y que le dieron un sentido adicional, digamos así, a la llegada de nuestro Salvador a este mundo. Así que así arrancamos. Quien te habla, Guillermo Álamo. Vamos a estar compartiendo hoy esas noticias que, como siempre decimos, son de dominio público, salen en los medios masivos, no son ningún secreto, no hay que ir a desenterrar, digamos, hechos misteriosos que la prensa oculta. No, son hechos que aparecen en la prensa de masas, aparecen en los diarios, aparecen en la radio, en la televisión y en internet. Así que son, como te decimos, hechos de público conocimiento, pero que, vistos desde la perspectiva de la profecía y de lo que son el cronograma profético de Dios, tienen un sentido muy especial y ayudan precisamente a avanzar ese plan profético de Dios reflejado en las páginas de la Biblia. Política. Novedades nacionales. Y hoy tenemos una noticia nacional, no es de una tremenda significación desde lo profético, pero de verdad es una noticia que nos parece que constituye un pequeño aporte de nuestro país, de nuestro modesto país, en el concierto de las naciones. Argentina no está ni entre los segundos violines, pero bueno, no importa. Algo participamos en el cumplimiento de ese cronograma profético de Dios. ¿Sabes una cosa? El gobierno argentino se abstuvo en la votación de la ONU a propósito de la declaración de Jerusalén como capital israelí, como capital oficial del Estado de Israel. Fue una votación, vamos a decirlo así, de parte de la ONU, simbólica, es una votación no vinculante, o sea, lo que se decide ahí no tiene necesariamente una repercusión real en el estatus justamente de Jerusalén, el estatus político de Jerusalén. Bueno, en fin, se trataba de rever la decisión que había tomado de manera unilateral Donald Trump declarando a Jerusalén capital oficial de Israel. Entonces se sentaron todos los representantes, los delegados de las naciones, y votaron. Cada nación expresó su parecer acerca de lo que resultaba más prudente en relación al estatus de Jerusalén. Y sobre todo en cuanto a pedirle, mirá cuál es el resultado de semejante votación, no tanta laraca para terminar diciendo: le pedimos a Washington que revea su decisión de mudar su embajada a Jerusalén. Bueno, finalmente lograron reunir 128 votos para pedirle a Washington que revea su decisión. Hubo 9 votos en contra, entre ellos 2 naciones de las que siempre decimos están en el eje del bien. Son naciones centroamericanas, creadas justamente por esta construcción geopolítica encabezada por Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Fueron Guatemala y Honduras las 2 naciones americanas que votaron en contra, o sea, a favor de la posición de Trump y de los israelíes. Pero hubo 35 abstenciones y ahí estuvo Argentina.
votando en abstención en relación a esta idea de decirle: hey Trump, se te fue la mano, estás armando lío en Medio Oriente al trasladar tu embajada oficialmente a Jerusalén como si ya fuera la capital de Israel. Y hubo 21 naciones ausentes, así que abrumadoramente votaron todas estas naciones por pedirle a Washington que revea su decisión de mudar su embajada a Jerusalén. Una votación simbólica, viene siendo muy simbólico todo lo de la ONU. Para aquellos que eran partidarios de la teoría del nuevo orden mundial, se cae de madura la impotencia política en estos momentos de las Naciones Unidas. La Tierra en conmoción. El planeta se prepara para su transformación. Y esta es una noticia de las últimas horas. Ocurrió en Filipinas. Hay 130 muertos y por lo menos 62 desaparecidos por una fenomenal tormenta tropical. Sabemos que Filipinas está en la zona, digamos, la zona nodal, donde tienen lugar la mayor parte de los tifones, que es el nombre que se les da a los huracanes que se originan en esta zona del Océano Pacífico. Bueno, una catástrofe bastante importante en cuanto a su número, porque nadie esperaba que esta tormenta cobrara semejante dimensión en tan poco tiempo. Así que bueno, el balance total estamos muy lejos de llegar a saberlo, pero queremos decir desde el punto de vista bíblico que esta clase de señales van a ir sucediéndose, se van a ir multiplicando, porque son los avisos que nosotros decimos que Dios va a enviar de que el tiempo de su perdón y de su misericordia está llegando a su término, está llegando a su fin. Dios sigue llamando a la humanidad, pero este despertador que constituyen estos movimientos en el clima o estos movimientos de tierra va a seguir sonando hasta que los que tengan que tomar conciencia de lo que está por pasar lo hagan. Entonces, los cristianos predicamos y Dios envía sus señales. Jesús las llamaba comienzo de dolores de parto. La tierra va a dar a luz, metafóricamente, no en una personificación, va a dar a luz un nuevo mundo. Pero en el medio tiene que ocurrir un proceso doloroso, que precisamente son estos dolores de la parturienta, que es en estos momentos nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿van a pasar cosas como estas? Sí. ¿Estamos en el apocalipsis? No. En el último bloque te vamos a contar cuáles son realmente las señales y las plagas propiamente apocalípticas. Ya lo empezamos a analizar el sábado pasado, pero vamos a continuar en el último bloque. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical. Nos quedan las noticias internacionales, toda la sucesión de novedades relacionadas con el estatus de Jerusalén y la situación de Israel en cuanto a Medio Oriente y, por supuesto, lo que decíamos recién, el análisis esta vez del capítulo 8 del Apocalipsis, la revelación de Juan. Política. Novedades internacionales. Y saludamos a los que están del otro lado, escuchándonos por Logos FM 92.3 y también a los que por streaming nos siguen a través de Noticia del Futuro, Panorama Profético, por ejemplo, Ezequiel Echevaguren en Lefort. Abrazo, Ezequiel, gracias por estar ahí. Y la primera de nuestras novedades internacionales llega desde Estados Unidos, un país que tiene, ¿sabés cuánta presencia tiene las profecías de la Biblia Estados Unidos? Cero presencia bíblica. No hay ni medio pasaje bíblico que se pueda decir que es una referencia a el rol profético de los Estados Unidos. Así que es un país que nos interesa en modo, digamos así, negativo, como en el viejo negativo de las fotos, ¿viste? Que te dice lo contrario al color que realmente se busca representar. Bueno,
Estados Unidos tiene que perder su rol preponderante en la política internacional y tiene que sufrir toda una serie de conflictos que da la sensación, esto es nuestro, es corazonada, digamos, es interpretación, lectura que hacemos nosotros desde Noticias del Futuro. Da la sensación de que estamos viendo asomar la punta del iceberg que se va a estrellar contra ese Titanic de la geopolítica que son los Estados Unidos. Te cuento que 2 policías arrestaron a punta de pistola y esposaron por error en Michigan a una niña negra de 11 años. Este tema de las 2 almas de Estados Unidos, esta división profunda que hay en la sociedad norteamericana, cada día, cada tiempo, cada año que pasa vemos que se renueva esta grieta. Hablamos de grietas, ¿no? Pero la grieta de Estados Unidos tiene unos condimentos tremendos, pero tremendos, como que por una infracción de tránsito unos policías blancos arrestan y finalmente le disparan a un hombre negro y lo matan. Estas cosas pasan en Estados Unidos y como te digo, da la sensación de que nos está mostrando cuál es la tendencia y cuál es la crisis que va a minar desde dentro la integridad y la unidad de Estados Unidos. Es una crisis que, como te digo, tiene muchas aristas que no se ven en nuestras sociedades, porque en Argentina somos todos de origen así aluvional, hay una mezcla de razas tremenda, pero en Estados Unidos la división tiene que ver con las razas y hay mucha bronca, mucho odio, mucho resentimiento injustificado y también en estos casos justificado, porque la violencia y la injusticia racial lamentablemente siguen siendo una realidad en los Estados Unidos. Segunda novedad, esta vez nos llega desde Europa, desde la base, desde la plataforma política de lo que será el imperio del anticristo. Esto en España. Cataluña ganó finalmente en las elecciones el Partido Ciudadanos, pero el independentismo catalán mantiene la mayoría. Así que Puigdemont siente que él es el que rió último en esta historia. En fin, también lo dijimos, esa otra grieta surgida en el corazón de España no se va a cerrar con facilidad. Dijimos que a mediano o a largo plazo van a tender a agravarse las cosas. Para colmo, todo potenciado por la pésima, por la horrorosa reacción del rey de España y de Mariano Rajoy, el primer ministro español. La derecha quiere arreglar todo a las patadas, así como lo hacen en Argentina, a los tiros, matando mapuches, así lo hacen también en el viejo continente, así lo hacen en todo el mundo. Y ¿sabes una cosa? Los conflictos en política nunca se solucionan utilizando la violencia ni con gestos de arrogancia como los que digamos Madrid, porque es el corazón político de la conformación actual de España. Bueno, desde Madrid se bajó solamente pedantería, descalificaciones y hasta arrestaron a algunos de los diputados que votaron por la autonomía catalana. Bueno, parece que la cosa no está saliendo a pedir de boca para el gobierno español y finalmente se va a acentuar el divisionismo catalán. Esta es otra breve desde Estados Unidos. Propusieron una reforma fiscal de derecha, Donald Trump, ¿no? Y el Parlamento aprobó esta reforma. No es la Argentina solamente, no es solamente Chile, no es solamente Brasil con Michel Temer. En todo el mundo está viendo una fenomenal oleada de derecha que está quitándole ingresos, que está quitando derechos a los pobres y está rebajándole impuestos, quitándole aranceles y todo lo que hacía que los ricos pudieran repartir algo de sus muchas ganancias. Esto es un proceso mundial y como vemos en Estados Unidos, esta grieta que es racial pero que también es económica se va a seguir profundizando por lo menos durante los próximos años que queden de mandato de Trump. Interesante derivación de la política internacional. Volvemos a la geopolítica, no nos queda otra opción, pero créeme que es así. Rosneft, la empresa energética rusa, ofrece a Venezuela ayuda ante el vacío dejado por Estados Unidos. Estados Unidos le impuso sanciones a Venezuela por su postura política, digamos, radicalmente opuesta a Estados Unidos, justamente, y dejaron sin poder trabajar ciertas zonas donde hay yacimientos de gas, sobre todo hacia el Mar Caribe. Y bueno, ahí hay
perforaciones que se pueden hacer, pero que son caras y que solita Venezuela no las puede hacer. Entonces, ¿quién viene a ofrecer su ayuda? Justamente una potencia continental, Rusia. De a poco vemos que en todos los planos, en lo político y también en lo económico, va resucitando este espíritu de Guerra Fría que pensábamos hace unos 20 años que nos había abandonado para siempre. Bueno, se enfrió por un rato la Guerra Fría, pero de a poco se va poniendo tensa la cuestión y lo vemos hasta en el plano de las relaciones internacionales. Se va otra vez armando el organigrama. Un día te vamos a decir cuáles son las naciones que quedan de cada lado, pero bueno, queda claro que por ahora, por ejemplo, Argentina está del lado del eje del bien, ¿no? Con Israel, Estados Unidos, Inglaterra. Eje del bien, por favor, entre comillas. No hay buenos de la historia en la geopolítica. Nunca fue así, nunca será así. Pero bueno, te digo, hay dos bandos. Vemos que del lado de Venezuela está Rusia, por ejemplo, China, todos los grandes países continentales. Y Estados Unidos, de a poco, con su política intransigentemente pro-israelí, un poco que también se está aislando del resto de las naciones del mundo. Dos noticias relacionadas con el decurso de la historia de la Iglesia sobre este planeta. Decurso que se va a poner también cada vez más oscuro, dramático. No nos va a gustar como cristianos lo que vamos a ver que le va a ocurrir a la Iglesia. En primer lugar, en Pakistán, en una iglesia metodista hubo un atentado, un ataque que dejó como saldo 44 heridos y 9 muertos. Era en pleno servicio religioso, había unas 400 personas reunidas y ingresaron 2 terroristas suicidas. Pero fueron detenidos en el atrio, en la parte de afuera, digamos, de la iglesia, y afortunadamente no lograron entrar al cuerpo mismo del templo, sino habría que lamentar centenares y no solamente los 9 muertos que finalmente hubo. Bueno, había guardias de la policía en este lugar ya sabiendo que podía llegar a haber este tipo de atentados, y uno de ellos fue abatido, el otro, sintiéndose herido, se detonó. Así que tenían armas, tenían explosivos y parece que en su plan original tenían contemplado tomar rehenes, cosa que no ocurrió afortunadamente dentro de la tragedia. Así que en Pakistán, primera noticia. Segunda noticia, en Nigeria, ataque terrorista de Boko Haram. Este grupo terrorista islámico, ultra islámico, chiita dirían algunos, mató a más de 100 cristianos y hay muchos que continúan todavía desaparecidos. Todo había empezado a raíz de un abuso que habían cometido, un abuso sexual hacia una mujer embarazada de credo cristiano, evangélica, ¿no? Eso había agudizado las tensiones hacia el grupo Boko Haram. Bueno, desde el 2001 mataron, ya se cuentan cerca de 60.000 cristianos dentro de la etnia Fulani de Nigeria. Y el Estado nigeriano no reconoce primero que hay un genocidio en curso en Nigeria. Y en este caso parece que generaron una especie de zona liberada para que se perpetrara esta matanza horrenda en Nigeria. A ver, países islámicos, pasa que maten a cristianos porque los islámicos creen que su mejor método de ser misioneros, de, digamos así, evangelizar islámicamente al mundo, es a punta de pistola o de rifle o de fusil o de bombas o de lo que sea. Pero en Occidente gozamos de una libertad espléndida que nosotros no nos cansamos de decir que es un estado transitorio. Atención, Iglesia de Jesucristo. Las cosas en Occidente no van a ser muy fáciles para nosotros por mucho tiempo. Es hora de aprovechar este lapso que tenemos para evangelizar. Segunda pausa musical. Ya venimos con todo lo que rodeó durante estas horas y estos días a la declaración de Jerusalén como capital oficial de Israel, el pueblo elegido de Dios. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Y la vez pasada decíamos que no se trata solamente de hablar de los gadgets, de los aparatos
físicos, digamos, de todos esos artilugios que uno puede visualizar, que puede ver en una tienda, sino también las conductas corporativas, de los multimedios. Habíamos consagrado algunas palabras a hablar del fin de la neutralidad de Internet en Estados Unidos, que es un hecho que debería ser más lamentado y protestado por la gente de las naciones. Vi un puñado de manifestantes en Estados Unidos con algunos cartelitos así hechos con cartulina, la verdad, pobre, pensaba, pero tienen razón. Tienen razón, el fin de la neutralidad en Internet es el fin de toda esa cosa ultra horizontal y democrática que tenía el espíritu mismo, la conformación de Internet. Ahora van a decidir, de acuerdo al criterio que se les ocurra, qué contenidos te van a abastecer gratuitamente y por cuáles te van a cobrar una tarifa diferencial. Ni más ni menos, como pasa en Cablevisión, van a ser también en Internet, en el corto o en el mediano o en el largo plazo, seguro. Quizá no en el corto en la Argentina, pero se va a ir viendo. Bueno, hoy queríamos referirnos a lo que pasó con Apple. Inconductas de los oligopolios tecnológicos, titulo yo esta noticia. Apple procesada por 2 denuncias por, escuchá esto, ralentizar a propósito los equipos viejos, los viejos modelos de iPhone. Los modelos 5, 6 y 7, que son viejos, aunque son una maravilla tecnológica acá en el tercer mundo, para cualquiera de nosotros sería preferible uno de estos modelos viejos a los que la mayoría de nosotros podemos acceder tranquilamente acá en la Argentina. Pero bueno, parece que hicieron una aplicación que ralentiza los equipos a propósito. Se defendió a Apple. Apple dice, no, en realidad es una aplicación que nosotros agregamos porque las baterías, con todo el trabajo que tienen que hacer los celulares, se calentaban mucho. Así que bueno, disculpen las molestias ocasionadas. Se trataba de evitarles el problema de recalentar las baterías. Pero bueno, esta clase de cosas pueden hacer las empresas que tienen suficiente poder sobre el mercado. Funcionan como monopolios, hacen lo que quieren con los usuarios y los acarrean, los llevan de un lado a otro y los fuerzan a consumir determinadas cosas. Esto pasa justamente porque son demasiado poderosas estas empresas, así que ojalá haya un fallo ejemplificador, aunque se trata de estas empresas que, como te digo, es muy difícil ponerle límites porque tienen una porción del mercado demasiado grande. Israel, ese reloj profético. Ahora sí, seguimos en el aire de Logos FM 92.3 y también saliendo por streaming en Noticias del Futuro, Panorama Profético. Hay muchas novedades relacionadas con el pueblo escogido de Dios al que hemos llamado el reloj profético. Es el que marca el punto en el que estamos de avanzados en cuanto al plan que Dios tiene para todas las naciones, no solo para Israel. Israel ocupa el centro de la escena, pero todo lo que va a suceder al final gira en torno o se relaciona de un modo más o menos directo con el pueblo elegido de Dios, Israel. Y en primer lugar, lo que comentábamos en el primer bloque al hablarte del pronunciamiento que tuvo Argentina en la reunión de la ONU. Bueno, la ONU aprobó una resolución que declara nula y sin efecto la decisión de Estados Unidos acerca del estatus de Jerusalén como capital de Israel. Insistimos, es una decisión no vinculante, es de carácter simbólico como casi todo lo que la ONU viene haciendo últimamente. Esta noticia tiene que ver con la reacción del mundo musulmán que nosotros esperábamos o incluso temíamos que podía llegar a ser muy fuerte, muy enérgica, muy virulenta, y la llamaron los del Hamas la tercera intifada. Dijeron, en respuesta a la declaración de Jerusalén como capital de Israel, vamos a originar la tercera intifada. Bueno, te cuento una de las aplicaciones de este supuesto ataque masivo sobre Israel. Un palestino se disfrazó de Papá Noel para acercarse a un grupo de soldados israelíes y tirarles piedras. Rápidamente fue herido de un balazo en el pie, se retiró rengueando, se cayó y fue socorrido por otros manifestantes que se acercaron para llevárselo. Insistimos, y esto va en serio.
si la respuesta palestina a los avances de Israel sobre Jerusalén va a seguir siendo de este calibre, Israel continuará avanzando hasta comenzar y terminar su tercer templo en Jerusalén. Y Estados Unidos ya va a tomar el toro por las astas en cuanto a esta votación que te decíamos de 138 países que se pronunciaron en contra de la declaración de Jerusalén como capital hebrea, judía. Van a tomar represalias. Están examinando, la embajadora de Estados Unidos en la ONU dijo, están todos los nombres de esos países en carpeta. Este día será recordado, dijo también. A la hora de que reclamen apoyo financiero o político, nos vamos a acordar de los nombres de esos países, y también dijo que de la propia ONU nos vamos a acordar. Cuando nos exijan que sigamos siendo el primer contribuyente para las Naciones Unidas en cuanto al sostener económicamente el presupuesto de este organismo que se ha vuelto tan declarativo y tan simbólico. Así que empiezan las represalias y también empiezan los premios. ¿Sabes una cosa? Muchos productos que estaban grabados con aranceles de Argentina para ingresar a Estados Unidos, fueron removidos esos aranceles en una decisión de las últimas horas tomada por Donald Trump. Así que los castigos ya van a estar, y los premios por estar en el eje del bien, como lo llaman los medios de Estados Unidos, también se están empezando a ver. Y estas dos son interesantísimas de cara a nuestra lectura de los textos que vamos a seguir analizando de Apocalipsis. ¿Cuáles son las fuerzas que van a nuclearse alrededor del pueblo elegido de Dios, Israel? El Papa Bergoglio continúa en su discreta ofensiva contra Donald Trump e Israel. Se reunió en privado con el rey de Jordania para discutir sobre Jerusalén. No nos olvidemos que Jerusalén es la capital de los judíos, en primer lugar. Los islámicos reclaman parte de la herencia de Jerusalén. Y también es el proyecto de Ciudad Santa más acariciado largamente por el catolicismo romano. Así que hay una reivindicación de territorialidad de parte de la Iglesia romana. No nos olvidemos, no consideremos solamente que se trata de algo religioso. No, va más allá, es político. Tampoco nos olvidemos que el Estado del Vaticano fue uno de los últimos en reconocer el Estado de Israel como Estado. Fue en el año 1993, si no me confundo. Vos mirá, el Estado de Israel se declara en 1948 y tuvo que esperar al papado de Juan Pablo II en los años 90 para ser reconocido como país por el Estado Vaticano. Relacionada con esta noticia, católicos y ortodoxos, o sea, cristianos católicos separados de la Iglesia romana, se manifestaron contra el reconocimiento de Jerusalén como capital judía. No es solo Bergoglio. En abril el gobierno ruso había reconocido a Jerusalén Este como capital palestina y la zona occidental como capital hebrea. Dicho sea de paso, Putin quiere ofrecerse también para mediar en cuanto al estatus político y jurídico de Jerusalén como capital palestina y hebrea. Pero bueno, los religiosos ortodoxos rusos y también los griegos reclamaron que la Ciudad Santa siga siéndolo para las tres principales religiones monoteístas del mundo. Repudiaron, dijeron que era ilegal y que era desestabilizadora y que perjudicaba la paz mundial la decisión de Estados Unidos en el sentido de trasladar su embajada a Jerusalén. En esta reunión estuvo presente un representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Patriarca Católico de Jerusalén. Si te queda alguna duda de si es romano o no, se llama Piervista Pizzaballa. Bueno, Roma y sus reivindicaciones. Hace siglos que Roma tiene entre ceja y ceja establecer su capital en Jerusalén. Y la profecía, ¿sabés qué? La profecía declara que lo van a lograr en un momento de la historia. Última pausa musical, ya venimos con la explicación del capítulo 8 del último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan.
Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Te digo la verdad, el componente que a mí me fascina del análisis profético es tener en cuenta las noticias que van realizando ese cronograma, ese plan perfecto organizado por Dios antes de que el tiempo sea, porque Dios comprende nuestra época, sabe todo lo que va a pasar, pero Él mismo, digámoslo así, está fuera del tiempo, es acrónico, es atemporal. Dios es eterno en el sentido no de que dura toda la historia, sino que contempla la historia desde un plano exterior. La ve de arriba hacia abajo, contempla todo desde el principio hasta el final de lo que va a ocurrir. Y te decimos, lo más importante para mí y lo que más me encanta es el análisis profético mismo, más allá de las lecturas que uno puede hacer de estos hechos que son fascinantes y son interesantes. Pero esto es lo interesante en serio, lo importante, mejor dicho. Ver lo que la Biblia misma nos dice de lo que tiene que ocurrir en el futuro, que realiza precisamente ese plan perfecto de Dios. La vez pasada hablábamos de que el capítulo 7 describe dos muchedumbres que son simultáneas de acuerdo a la visión nuestra, o sea que las dos van a coexistir. Una en el cielo, vamos a ser los cristianos que hayamos sido raptados en la presencia misma de Dios en cuerpo y alma, vamos a estar durante los últimos 7 años, no sé si se llega a ver el cronograma desde allá, casi siempre me sale quemado de una de las cámaras, pero lo vamos a desviar. ¿Se llega a ver? Más o menos me dicen ahí, quiere decir que se ve muy bien. Ante todo el optimismo, desde esta cámara también. En este tiempo que es el corpus narrativo del libro de Apocalipsis, que empieza justamente cuando los cristianos nos vamos de la tierra, durante ese tiempo no vamos a estar los creyentes actuales en el mundo. Es un tiempo consagrado en exclusiva a la salvación, a la conversión de Israel al cristianismo. Así que por eso insistimos en la importancia de saber el cronograma, porque como cristianos tenemos que tenerlo en claro, pero a la vez tenemos que tener en claro que no vamos a estar en el mundo cuando todo esto ocurra. Después hay una primera muchedumbre, que son los que se van a quedar en el mundo y van a ser estos judíos que se van a convertir a la fe de Jesús durante los últimos tiempos, que la Biblia dice, más allá de las lecturas de cada uno, que van a ser 144.000 varones judíos y vírgenes. Y después de ese interregno descriptivo en el que se habla de dos muchedumbres, pensamos nosotros una en el cielo y la otra en la tierra, vuelve otra vez la narración de las plagas que van a ejecutar el juicio de Dios. Versículo 1 del capítulo 8, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese famoso silencio que precede a la tempestad, ¿no? Una situación de enorme tensión que va a preceder a la descarga de lo decisivo de los juicios de Dios. Y el séptimo sello, como decíamos también, acá está el segundo organigrama. El último de los 7 sellos incluye las 7 trompetas, y la última de las 7 trompetas, acá vamos para la cámara de los que están siguiéndonos por streaming en Noticias del Futuro, la última de las 7 trompetas incluye las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, cuando se abre el séptimo sello, los 7 ángeles se disponen a tocar sus trompetas que les son dadas por Dios para expresar lo que queda del juicio de Dios. Y escuchá, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Te acordás que en el capítulo 6 había almas de cristianos que habían sido asesinados por predicar el evangelio y por creer en Jesús? Bueno, esas almas oran, y esa oración delante de Dios es como el humo del incienso que llega hasta la presencia, digamos así, hasta la nariz misma de Dios. Y Dios responde. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Acá está la respuesta de Dios a ese pedido de los santos para que se ejecute la venganza contra los que los asesinaron.
porque de eso se trata. Bueno, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso de truenos, voces, relámpagos y un terremoto es un resumen de todos los juicios que van a seguir a esto que te describimos ahora. Entonces, todo eso va a venir como respuesta a las oraciones de los santos que fueron muertos, pero cuyas almas van a decirle a Dios: Dios, te rogamos que haga justicia contra lo que se hizo contra nuestras vidas. Y acá viene el relato, la descripción de lo que serán esas 7 trompetas. El primer ángel toca la trompeta y cae granizo, fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y destruyeron la tercera parte de los vegetales, árboles, césped, todo. Una tercera parte va a ser quemada. Ya empiezan los juicios, atención también a esto, a distanciarse de un desarrollo natural. Los sellos eran, en muchos casos, potenciaciones de cosas que normalmente vemos: guerras, hambre, recesión, división en clases sociales, enfermedades, ataques por fieras, los animales salvajes que pueden matar al ser humano. Bueno, acá estamos ya viendo algo sobrenatural, porque si la tercera parte de los vegetales del mundo son destruidos, ya no es algo normal. Segundo ángel toca la trompeta y cae como una montaña ardiendo en fuego. Esto es una descripción, no es una definición, no es que va a caer una montaña, sino que va a caer un astro del tamaño de un monte y se va a precipitar sobre el mar y va a convertir la tercera parte del mar en sangre. Este es un castigo que recae sobre las aguas salobres. Y muchas de estas plagas recuerdan a las plagas de Egipto, ¿no? Cuando sale Israel para ir hacia la tierra prometida, salen de Egipto. Bueno, estas cosas ocurrirán porque también va a haber sobre la tierra un faraón que va a estar sentado en la ciudad de las 7 colinas. Nos estamos anticipando, pero bueno. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar van a morir y la tercera parte de las naves van a ser destruidas a consecuencia de esta segunda plaga. El tercer ángel toca la trompeta y otro astro se precipita sobre la tierra. Va a estar ardiendo como una antorcha, también dice, insistimos, a modo de descripción el texto de la Biblia. Dice que astro se va a llamar ajenjo, lo van a llamar ajenjo, porque va a ser amargo y va a ocasionar que muchos hombres mueran porque se van a beber aguas que van a ser contaminadas, digamos así. Son aguas dulces, está hablando de aguas que van a ser aguas potables que la gente va a necesitar consumir. La pregunta es, ¿dónde va a caer ese astro? El río Amazonas sería una probabilidad muy grande, pero la tercera parte de las aguas dulces que hay en el mundo están, creo que los argentinos lo sabemos mejor que otra gente, en el acuífero Guaraní. Esto obviamente no lo dice la Biblia, lo decimos nosotros. Cuarto ángel toca la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para oscurecer la luz de ellos y para que no hubiese luz en la tercera parte del día y de la noche. Estas son las señales en el cielo de las que hablaba Jesús en los evangelios. Son señales, insistimos, ya sobrenaturales. En el capítulo 8 se empieza a superar el nivel de lo que normalmente puede verse en los peores momentos de la historia, pero siempre como cosa natural. Ya interviene una fuerza sobrenatural. Mirá cómo termina el capítulo. Y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Así que la progresión es continua, es un creyendo constante del dramatismo y de lo devastadoras que van a ser cada una de estas plagas. Algunos dicen que quizá no se van a dar en ese orden y no lo sabemos. O sea, no podemos ser tan cerrados ni tan dogmáticos en cuanto a que se van a dar exactamente en el orden que aparecen acá. Quizá no sea tan así como sellos primero, trompetas después y copas después, pero da toda la sensación, leyendo el texto, que sí va a haber una progresión y un crescendo, porque en las mismas trompetas habrás podido ver que de a poco se van volviendo cada vez más potentes en cuanto a su capacidad destructiva. Así que este es nuestro análisis del capítulo 8 de Apocalipsis, la revelación de Juan.
No se trata de tener miedo, no se trata de asustarse, no se trata de entrar en crisis en cuanto ocurre alguna de estas señales, quizá en nuestro territorio nacional, como cuando hay un terremoto o alguna tormenta bastante grave. Se trata de considerar, de reflexionar, de tener en cuenta que son señales enviadas por Dios para que sepamos que se termina el tiempo, el plazo, el lapso dado a la humanidad para arrepentirse de sus pecados y volverse a Jesús. Jesús vino a dar su vida, estamos por recordar su llegada al mundo, pero Él esencialmente vino a morir, a entregarse por nosotros, a entregarse para posibilitarnos reconciliarnos con Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a vivir bien, de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, ese es el punto, que vos puedas tomarte esto como una oportunidad. Muchas cosas puede darte el mundo, muchas cosas podés lograr por tus esfuerzos, pero lo esencial es que tu alma quede a salvo de la perdición eterna, que es una absoluta certeza para aquellos que recibieron el mensaje de Dios y optaron por rechazarlo. Pero, como te decimos, estás a tiempo. No es cuestión de temer ni de impresionarse, sino de reflexionar y a continuación decidir por Dios. Desde el aire de Logos FM 92.3, por streaming en Noticias del Futuro, Panorama Profético, y también en nuestro canal Inminente Final Apocalipsis explicado en YouTube. Así llegamos al final de nuestra edición número 14. Sigue creciendo, siguen aumentándose, multiplicándose las señales, pero nosotros tenemos la certeza de que se tiene que terminar de cumplir todo este organigrama y todavía sabemos que faltan un montón de cosas para darse y por supuesto a medida que ocurran te las vamos a ir contando, Dios mediante. Un saludo a todos los que nos estuvieron siguiendo en estos minutos, en este tiempo que hemos pasado juntos. Dios mediante nos vamos a encontrar el próximo sábado. Seguimos en tiempo de fiestas, ¿no? En este tiempo donde la gente está pensando en preparativos para pasarla bien en familia y está perfecto. Quien te habla, Guillermo Álamo. En la operación técnica y musical, Santiago Martínez. Un inmenso abrazo y muchas felicidades para todos nuestros seguidores y nuestros oyentes. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado a las 17 horas para enterarnos de más noticias que cumplen el cronograma profético de nuestro Dios. Ahora sí, nos vemos, chao, bendiciones.